¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este stream sobre el mundo energético que hacemos habitualmente y en el que intentamos llevarte esta agenda estratégica del país y del mundo de la manera más sencilla posible. No lo hago yo, que solamente lo que hago es repartir acá las cartas, sino los jugadores que tienen las cartas en la mano. Algunos, como Lu Lesser, tienen un ancho de espadas y tienen el honor de compartirlo como nosotros. ¿Cómo estás, Lu? No traje el ancho, me abandonó el ancho de Bueno, espadas. arrancamos bien. Estoy jugando solo con el 4 de copas y sobrevivo con el 4 de copas, con lo cual, digo, en el ejercicio. Es meritorio, En sí. el ejercicio. Y hablando de 4 de copas, Fernando. Gracias, te agradezco. Es la introducción que estaba esperando. Dije, la dejó ahí picando, la va a utilizar, no la va a dejar pasar. Pero bien, Estuviste estamos bien. perfecto. Sí, Esta persona además se adecuó un poco Porque además yo tengo el 7 de copas, o sea, entre los dos mi tenemos sentir. buena por el tanto. Yo, Pero de alguna manera estar siempre del lado de los perdedores, ¿no? No es un certificado de dignidad. A mí me en da el mundo tranquilidad. de hoy. Claro, ¿no? Como Nadie espera nada de mí, no tengo nada que ofrecer, voy. ¿No? está bien. Bueno, es una filosofía de vida. Tenemos vías de comunicación para que nos cuenten sus propias filosofías de vida y las cartas con las que portan y atraviesan sus días. Estamos, por supuesto, en las redes sociales, @WhatsAppStream, tanto en YouTube como en Instagram, en Twitter y en TikTok. Sí, éxito, esa D es una D de TikTok. No sé por qué, pero es así. Y también tenemos un mail, streamwhatsapp@gmail.com, en el cual pueden escribirnos, hacernos comentarios y demás. Les pedimos, como siempre, que se suscriban a nuestro canal, que compartan el contenido y que nos ayuden a difundir esto que hacemos semana a semana. Si, por supuesto, nos siguen y les gusta lo que hacemos. Y también pueden criticarnos, que para eso estamos, para recibir críticas y tirarlas a la papelera de reciclaje. Más allá de eso, por supuesto que aprendemos de lo que dicen. Vamos con la agenda de la semana. Una semana dominada, una semana corta en la República Argentina con 2 feriados, pero en las que empiezan a haber noticias raras del mundo energético. Primero, una que viene de afuera, ¿sí? La guerra en ascenso entre Israel e Irán, con la intervención por ahora de boquilla de los Estados Unidos, pero latente, y el impacto que esto tiene en el precio del crudo, del commodity clave. Irán, ustedes saben, es uno de los principales productores de petróleo y por supuesto que entra en guerra afecta al precio del combustible y de su insumo. Miren este gráfico y ahora vamos a tratar de entender el impacto que tienen. Esto que vamos a mostrar en pantalla es la variación del petróleo Brent, el barril de referencia para la República Argentina. Está en estos momentos, estamos grabando este miércoles 18 al mediodía, en $71.14. Esta es la cotización del día de la fecha. Y esta es la cotización que tuvo durante el último mes, ¿sí? La barra verde que ustedes ven, baja, toca un pico aproximadamente el 30 de mayo. Ese pico fue de $61.48. Y ese fue el momento en el cual Horacio Marín, presidente de YPF, anunció una baja en los combustibles, en el surtidor, en el precio del combustible en la República Argentina, del 4%, para acompañar desde la petrolera, la siguieron el resto, la baja del precio internacional que se venía registrando en las semanas previas y que tuvo como correlato, por supuesto, un combustible más barato y un impacto también en el precio, en el índice de inflación. Índice de mayo de inflación terminó en 1,5% según el INDEC. Conocimos esta semana también los precios mayoristas en retroceso. Bueno, un driver fundamental para que eso ocurra fue que bajó el precio de la logística y bajó el precio del combustible. 4%, después subió un poquitito porque hubo una actualización del precio del biocombustible, pero lo importante es la noticia de que bajó. Ahora bien, Marín viene diciendo, cada vez que el precio del combustible baja, se va a reflejar en el surtidor. También se va a reflejar en el surtidor cuando el precio del crudo suba, que es lo que pasó en la última semana. El precio volvió a los $71.14, subió casi $10 desde que Marín anunció la baja del precio. Por lo tanto, es de esperar que si esto continúa, las naftas en la Argentina aumenten en las próximas semanas. Yo te diría que viene aumentando una vez por mes, o sea, cuando cambie el mes probablemente anuncien un incremento en el precio del combustible. Más allá de eso, lo que es malo para los bolsillos es bueno para un país que quiere exportar crudo y gas. Por lo tanto, es bueno
para Vaca Muerta porque el precio de referencia deja de ser el 61 y pasa a ser el 71. Y esto implica, en materia de balanza comercial energética, un aumento de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, según las cuentas rápidas que están haciendo algunos consultores, como Daniel Montamat, a quien tuvimos aquí la semana pasada, o Hernán Lacunza, el titular de Empiria, que publicó en estos días un informe también con números de ese calibre. O sea, se te mejora a nivel país la balanza comercial, pero hay mayores presiones inflacionarias. Esto es un poco lo que puede llegar a pasar al día de hoy. Con la foto de hoy, hay informes de afuera que dicen que el petróleo puede escalar a $120 por barril, lo cual sería catastrófico para la economía global. Y hay otros que dicen que si esto desescala, puede revertir el precio y volver a los 60 y pico, que es lo que esperaba, creo que Bulgeroni, ¿no? La semana pasada, que decía, bueno, acomodémonos a precios bajos o a la baja del barril de crudo. Ustedes verán, esto es muy variable, tiene impactos para un lado y para el otro, sobre todo si Argentina se decide acompañar los precios internacionales también en el surtidor. Dicho eso, vamos a ver cómo sigue y probablemente tengamos notas en los próximos días también para tratar de profundizarlo. No, quería agregar, ¿no?, en términos de la relevancia que tiene esto para el sector, entender que además de la volatilidad del precio del barril, acá lo que está en disputa es el canal de Hormuz. El canal de Hormuz es por donde pasa más del 80% de la producción petrolera a nivel mundial. Digo, no es solo el petróleo iraní el que está en juego, con lo cual esto, ¿no?, las variaciones pueden empujar tanto al alza como derrumbarlo. Y va a ser muy relevante la decisión que tome Estados Unidos, porque sabemos que la política de Donald Trump es un precio del barril barato. Sí, y él, digamos, esto atenta también contra eso, porque en Estados Unidos también sube la nafta, venía bajando la nafta, venía comprimiéndose el índice de inflación. Bueno, ahí tenés otro canal de eventual conflicto que puede llevar a Estados Unidos a hacer o a no hacer, porque si Trump sigue privilegiando mantener el índice de inflación, va a tratar de que no haya mucho lío en Medio Oriente o que se solucione lo más rápido posible, o por lo menos no termina habiendo una solución, pero sí por lo menos que desescale. Igual puede garantizar eso Trump, porque Nadie puede garantizar nada. Con Ucrania parecía que querían causar el conflicto y están hace 3 años tirándose con todo, y la llegada de Trump por ahora no cambió ese escenario. No, pero bueno, es un poco cómo la geopolítica termina incidiendo en lo que exportamos y también en lo que consumimos. Pero qué interesante, ¿no? Porque esto que se traduce como una guerra entre Israel e Irán, y en definitiva termina siendo algo mucho mayor que claramente involucra de lleno, digo, es una guerra del mundo petrolero, digo, tiene claramente una definición ahí. Sí, y hablando de Vaca Muerta, hablando del precio del combustible, del crudo en este caso, no del combustible, y hablando de esta Argentina como su wannabe exportador, quiere ser una potencia exportadora de petróleo. Bueno, hubo novedades con el oleoducto Vaca Muerta Sur, por el cual se va a ampliar la capacidad de exportación. Ustedes vienen escuchando en este programa que las inversiones o las promesas de inversión para profundizar la beta exportadora van por la escalera mecánica, y las inversiones para mejorar la calidad de nuestro servicio interno van para el subsuelo, porque no aparecen y no se sabe de dónde van a venir. Hubo novedades con cómo puede venir el financiamiento del Vaca Muerta Sur. Exactamente, el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur, que involucra por ahora a 7 petroleras, entre ellas YPF, requiere una inversión de 2.700, 2.800 millones de dólares, e YPF dice que va a buscar el financiamiento de aproximadamente el 70% de ese monto. 1.700 palos. Exactamente, por ahí anda. Dijo Marín, el CEO de YPF, la semana pasada, que ya casi está cerrado ese financiamiento, y lo mismo dijo Mauricio Martín, que es el vicepresidente de Downstream y Midstream de la empresa. Dijeron que este mes se va a anunciar que estuvieron negociando en Estados Unidos con un pool de 4 bancos, Santander, Itaú, JP Morgan y Deutsche Bank, y que algunos dejaron trascender que lo anunciaron esta semana. Marín dijo no pasa de este mes, o sea que debería haber novedades en torno a ese monto de inversión destinado a financiar la obra en esta semana o a más tardar la próxima, si es que efectivamente lo que dijo tanto el CEO como el vicepresidente de Downstream se cumple. Se cumple, sí, y ahí lo que vamos a tener que tener o prestar atención cuando conozcamos las condiciones es a qué tasa de interés se va a financiar eso, y efectivamente quién pone la guita, si la ponen los bancos o si los bancos terminan oficiando como colocadores para que vengan fondos de inversión dispuestos a tomar en este caso el riesgo para impulsar la construcción de
oleoducto, que es uno de los proyectos que entró al RIGI. No hay mucho detalle No. por ahora y tampoco está fácil conseguir financiamiento. O sea que sería una muy buena noticia que YPF confirmara ese desembolso de 1.700 millones, porque la industria tiene muchos proyectos, pero financiamiento hay poco. Sí, faltan financistas, diría Darín. Darín. Sí. Hablando de eso, ahora vamos a dar un pasito más sobre cómo esta complejidad para conseguir financiamiento empieza a tener otro ruido, pero no quería dejar de mencionar que no solamente Horacio Marín está esperando que llegue la plata, sino que también la está esperando el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, porque necesita que estas inversiones de capital vengan, que vengan los dólares para ayudar de esa manera a seguir comprimiendo el precio del billete. Porque hoy no entran dólares a Argentina por inversiones, están entrando solamente por el canal financiero, y conseguir financiamiento para hacer una obra, bueno, vendría a ser un aliciente para el ingreso de, en este caso vos lo dijiste, 1.700 palos al mercado único libre de cambios, es un buen alivio. Pero vos decías recién, falta financiamiento o empiezan a empiojarse las condiciones. Bueno, es lo que sufrió Aconcagua, una petrolera que hace un par de semanas fue al mercado a buscar deuda porque tenía vencimientos de deuda y quería renovarlos. No consiguió esa deuda y en estos días declaró que va a entrar en un default porque no va a pagar los intereses por un bono y trata de renegociar vencimientos de capital que tenía para julio y septiembre, si mal no recuerdo. Así lo informó como hecho relevante ante la Comisión Nacional de Valores, esto que se llama un default técnico, porque lo que va a hacer es reestructurar toda su deuda financiera. Puntos sobresalientes o datos relevantes, ¿no? Aconcagua se suma a una cadena de empresas de distintos Primero, estratégicos. Definime Aconcagua, ¿qué es dentro del mundo petrolero? Aconcagua, no es YPF, no es PAE, por decirte. Y es muy importante esta pregunta o definir qué es Aconcagua para entenderlo con mayor claridad. Aconcagua es un reflejo de lo que fue el desarrollo de la historia de Vaca Muerta, porque justamente nace al calor de cuando empieza la producción en la cuenca patagónica en el 2015. Dos ex ejecutivos de YPF, de la petrolera de Bandera, renuncian para formar su propia empresa. Fue reconocida en toda la industria justamente por llevar un esquema financiero sumamente ordenado, transparente. Digo, Aconcagua hizo varias emisiones de deuda en el mercado local, así se financian, digo, hay que decir, no es que salen a tomar deuda, digo, hay un financiamiento que es el financiamiento indispensable para que la industria funcione, y ahí después los que están sobregirados, ¿no? Cuando se abren este tipo de fiestas financieras y se sobregiran, que también puede ser un componente para explicar en esta oportunidad el caso Aconcagua, que va acomodándose como la industria a los distintos gobiernos, ¿no? Nace en la finalización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero a las claras vinculado con cómo se desarrolló la cuenca en esa segunda presidencia. Pasa el gobierno de Macri adquiriendo algunas concesiones para la generación de energías renovables, ahí le da otro perfil porque el negocio durante el gobierno de Mauricio Macri del sector energético fueron las renovables. Luego, durante el gobierno de Alberto Fernández, suma esto de sumarse a las cadenas de valor como proveedores de servicios, también al amparo de los reglamentos y las normativas del compre local, que ahora están sumamente cuestionadas por la industria. Y bueno, con la financiarización se la da, la choca, ¿no? La choca toda, recién ahora con la financiarización, que muestra, por un lado, el agotamiento, digo, hay que decir que cuando el gobierno de Milei salió a promover fuertemente que las empresas tomaran deuda en dólares, facilitando mucho y alentando a que esto sucediera, porque lo explicabas vos, Toto necesita que le entre en divisas. Bueno, salieron, por ejemplo, las grandes, YPF emitió más de 1.000 y pico de millones de dólares, con eso reestructuró, en la última solo salió con 800 millones. Lo propio Pampa Energía, que tomó 2 veces también deuda en dólares, y Vista, ¿no? La empresa que la cara visible es Miguel Galucho, pero es una empresa cuyos propietarios son los fondos de inversiones, la empresa conocida como la empresa de los fondos de inversión. Estas 3 empresas que tomaron deudas, las tomaron a tasas muy altas. Estamos hablando de tasas de entre el 8,5% y el 9 y pico por ciento. Son tasas realmente muy grandes que solo teniendo mucha espalda, Pampa Energía, me olvidé de mencionar también. Dijiste, sí. Bueno, son empresas que tienen alguna espalda o que atadas a las exportaciones, bueno, quizás pueden pagar esos costos de financiamiento, que hay que decir, ese costo de financiamiento, ¿quién lo absorbe? Cuando esta empresa tiene que pagar un 9% encima... No, va a precio. No, va a precio, obviamente, esto termina todo en precio. Pero ¿qué le pasa a Aconcagua? Bueno, acá muestra que no puede afrontar esas tasas, pero no solo que no puede afrontar esas tasas, sino que no tuvo oferentes. ¿Por qué? Porque los dólares disponibles
para los jugadores más pesados de la economía doméstica, que son estos que mencionábamos, los más pesados, ya está, se agotaron, no hay más. Sí, además YPF, Pampa, Se llevaron todo consiguen deuda al 8, 9%, ¿qué le queda con Cagua? 10, 12. Pero, sobre todo no tenía tan claro, no queda, no hay profundidad de mercado. Lo cual la falta de profundidad de mercado, que también se vio en otras empresas representativas de sectores estratégicos. Lo mismo le pasó al Banco Macro esta semana. Totalmente, sí, que se está pedaleando deuda. Terminó el fondeo. Se termina la plata dulce antes de empezar. ¿Y va a dejar de invertir? ¿Deja de invertir Aconcagua? Bueno, la empresa, por supuesto que, vamos a decir que la empresa tiene un compromiso de inversión de 8 millones de dólares en Mendoza por la concesión que obtuvo de los pozos convencionales, y lo propio en Río Negro, una inversión mayor, esta hace 20 años, de 55 millones de dólares. Tiene comprometidos dólares con las provincias. Por supuesto que van a decir las empresas, para mantener está la capacidad, garantizadísimo, sí. No se va a caer, vamos a reestructurar, vamos a sobrevivir. Ahora, hoy, si vos me preguntas, ¿tiene la guita para la inversión? Y no están de falta. Pero por ahora dicen que sí. Habrá que ver después qué pasa, ¿no? Creo que es cierto que si vos entras en default, todo se empieza como a desmoronar. Entonces habrá que ver a dónde, hay que ver termina eso. Si lo que tiene que hacer solamente es renovar deuda y puede renegociar con los acreedores mientras mantiene la operación, o si eso empieza a afectar a la operación. La empresa dice que por ahora la operación sigue en pie. Esta es una historia que recién comienza y que te muestra cómo empieza a haber problemas para que las empresas consigan financiamiento para desarrollar inversiones. Contradice un poco también, ¿no?, la posición de Marina al afirmar esto del financiamiento ya claro para el Vaca Muerta por eso, Sur, en términos de que no están dando señales, atentos a las tasas. Todos están atentos a esto. Hasta ahora veníamos con problemas de deuda en empresas mercado internistas, Grupo Albanesi, digamos, Generación Eléctrica, y ahora empieza a aparecer empresas que operan también en Vaca Muerta. Vamos al informe porque estamos corriendo con los tiempos. Vamos a ver este informe sobre la obra pública o la falta de obra pública, y a pegaditos nomás recibimos a nuestro primer entrevistado para hablar justamente de la reconfiguración de las obras públicas y privadas en la República Argentina. Con una inversión de más de 6.600 millones de dólares para los próximos años que va a realizar el sector privado. El plan incluye 15 obras proyectadas en todo el territorio nacional, con la construcción y ampliación de estaciones transformadoras en 500 kilovatios, la incorporación de más de 5.600 kilómetros de líneas que equivalen a un 38% más que la red actual. O sea, se hizo un anuncio de una planificación de algunas obras que ya estaban en condiciones de empezar a ejecutarse, como puede ser la del Plan AMBA. En un momento, durante la gestión anterior, lo que se intentó hacer y se logró, sobre todo en 500 kV, fue terminar las obras que habían sido paralizadas durante la gestión de Cambiemos. Ahora volvieron a paralizarse. La mayoría de los países, la fuente de financiamiento es fundamentalmente pública, porque es muy difícil repagar el transporte. En este sentido también, uno de los programas claves que se tenía y que el gobierno dejó de financiar obras el año pasado era justamente el fideicomiso para el transporte eléctrico federal, donde participaban las provincias. A partir de diciembre del 2023 dejó de funcionar el fideicomiso, dejó de ejecutar obras y a principio de este año el gobierno lo dio de baja. Para dimensionar la situación crítica que encontró la actual gestión, es importante destacar que en los últimos años se tendrían que haber invertido 30.000 millones de dólares en obras. El discurso oficial del gobierno es que no ha habido obras de infraestructura. Bueno, no es así. Ha habido obras de infraestructura. Se pueden chequear. Una de las más importantes para la zona de Buenos Aires incluso es la línea que conecta Viboratá con Bahía Blanca, que son 400 y pico de kilómetros y que se inauguró en el 2023. Declaramos en su momento, recordarán ustedes, la emergencia energética. Desde diciembre de 2023 hasta hoy, Argentina registró el mayor superávit energético de los últimos 18 años y la producción petrolífera de Vaca Muerta subió un 20% interanual en abril. Hay obras claves que se dejaron de hacer y que se necesitan para evitar cortes futuros, pero bueno, hay una parte ahí donde los privados están viendo si efectivamente hay o no hay un cambio normativo. Y hoy por hoy a los privados no les alcanza a decir, che, lo vas a ver al cambio, porque el cambio normativo se viene prometiendo desde diciembre del 2023. Lo que
debería haberse hecho, y es lo que de algún punto yo critico, es un plan de transición donde vos, primero, no se paralicen las obras que estaban en ejecución, y segundo, un plan porque nunca el Estado se puede correr del rol planificador de esa ejecución para poder garantizar el servicio público, que en última instancia es el que termina garantizando el despacho económico y el despacho seguro de cargas, con lo cual garantiza el servicio público y el acceso al suministro eléctrico por parte de la población. Hoy por hoy no hay otra solución para el transporte. O se vuelve un esquema de transporte donde hay un apoyo del Estado fuerte, o se hace algo para que participen los privados. En todos los casos lo paga la gente. Eso, ahí no hay una pregunta de quién lo está pagando. Es una pregunta de cómo se gestiona ese pago, ese gasto y las expectativas de ganancia. Una cosa muy rara del Estado fue decir ahora que todas estas obras implicarían costo cero para el Estado. El mínimo costo que tienen que implicar es el costo de supervisación de las obras y el costo de calcular qué se traslada a tarifa. Bueno, ahí teníamos un informe de cómo la parálisis en las obras públicas están afectando en este caso al segmento energético. Antes de ir con la entrevista que tenemos a continuación, quiero hacer una pequeña aclaración. Yo decía recién que a fin de mayo es cuando YPF baja los precios. No, fue a fin de abril que anuncia la baja de precios. A partir del 1 de mayo, 4%. Después, durante mayo, el precio del barril quedó prácticamente estable en torno a los entre 64 y 60 dólares. Y ahora sí, volvió a escalar. Digo, tenés que comparar principios de mayo contra ahora lo que pueda venir a principios de julio. La historia sigue siendo la misma, me confundí yo las fechas, así que pido disculpas por eso. Y ahora sí, recibimos acá en WhatsApp al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Hablo de Gustavo Weiss. Bienvenido, Gustavo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, Esteban, un placer estar acá. Gusto, por supuesto, es nuestro. Venís hablando ya largo y tendido de lo que es la obra pública o la falta de obra pública o el deterioro en la ejecución de obras en el último año y medio. ¿Empieza a haber ya una reconfiguración en el sector a partir de la decisión del Estado Nacional de no hacer obras o hacerlo con otro esquema? A ver, el sector de la obra pública es sector vinculado a obra pública, inversión pública nacional, provincial y municipal. Sí. Lo que está detenido en gran medida, no diría 100%, pero sí en niveles de ejecución muy, muy bajos y solamente algunas obras, hay muchas que están paradas, es en la inversión nacional, ¿no? O sea, aquellas empresas que trabajan en el orden provincial o municipal siguen teniendo la actividad que tenían normalmente con fondos provinciales o municipales. Ok. En el orden nacional, las empresas que tenían fuerte impronta de obra pública nacional, que trabajaban para el Estado Nacional, están pensando en cómo hacen para dedicarse a obras privadas, YPF, minería, gas, bueno, etcétera, construcciones civiles, puede ser desarrollos, que también están pasando por un momento difícil. Pero bueno, tratando de reconfigurarse, cosa que no es fácil, digamos que requiere un periodo de adaptación, pero bueno, pensando en eso. Recién veíamos en el informe que muchas de las obras vinculadas a la generación, la transmisión de energía, por ejemplo, o las obras de distribución, en las cuales el Estado tenía una impronta, financiaba las obras, bueno, hay una intención del gobierno nacional de discontinuarlas, de pasarlas a las provincias o de que las retome el sector privado y se financien con fondo privado. ¿Eso avanza de alguna manera? ¿Eso le agrega más costo a las obras? ¿Cómo ves esa parte de lo que es la infraestructura, digamos? A ver, efectivamente el gobierno nacional tiene la idea de que muchas de las, yo diría, no solamente en energía, sino también en rutas y sí, otro tipo de activos que el gobierno nacional tiene, transferirse a las provincias. No es un tema sencillo porque las provincias mantienen en forma deficitaria su propia infraestructura. Digamos, el problema de la inversión en infraestructura en Argentina es de décadas, no es un problema del gobierno actual y también es un problema vinculado a la inversión provincial y municipal que también es muy deficitaria, con lo cual las provincias no les resulta sencillo tomar activos nacionales porque, bueno, después necesitan el dinero para poder llevarlos adelante. Esto por un lado. Por otro lado, el gobierno nacional además pretende que la actividad privada financie en gran medida obras de infraestructura
Por ejemplo, hablando del tema energético, que a ustedes los ocupa mucho, la famosa inversión de AMBA 1. AMBA 1 es un conjunto de redes eléctricas y subestaciones que hay que hacer en el área metropolitana, en la provincia de Buenos Aires, pero vinculada mucho al área metropolitana, que el Gobierno Nacional está pensando en sacar una licitación, lo ha anunciado reiteradamente, que va a tener que ser financiada por los oferentes. En principio con un cargo específico en la factura de luz de todos los usuarios del área, ¿no? Sí. Que sería la proporción de la factura que contribuiría al repago de la inversión. Se está discutiendo, sé que esa es la idea, no está claro, pero bueno, esa es un poco la idea que tiene el Gobierno Nacional. Weiss, ¿hay algún esquema de desarrollo de infraestructura a nivel mundial para tener alguna perspectiva comparada donde el financiamiento de las obras de infraestructura sean 100% del sector privado? Sí, pero es minoritario en la proporción total. El desarrollo de la participación privada en obras de infraestructura es algo originado en Inglaterra hace 70, 80 años, que ha tenido un desarrollo importante en los países centrales. Europa, Inglaterra, por supuesto, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, países que tienen estabilidad macroeconómica, financiamiento a largo plazo, imprescindible para este tipo de inversiones, tarifas altas en dólares, seguridad jurídica, una serie de condimentos que hoy Argentina no cumple. O sea, acaba de fracasar. Bueno, sí, ¿no? No cumplimos ninguno de todo lo que hoy no. En contramano. Bueno, a ver, uno con una visión optimista aspira que algún día Argentina pueda cumplir todo esto, ¿no? Ojalá estemos alguna vez en ese camino, pero digamos, hoy no cumple. Pero supongamos que así fuera, y hablando de la experiencia internacional, esa inversión no supera el 15% de la inversión total en infraestructura. El resto lo tienen que hacer los gobiernos en sus 3 niveles, nacional, provincial y municipal, porque no hay retorno para el capital privado. No es que no haya capital disponible, lo hay y sobra, no hay retorno para el capital privado. Ejemplo, muy rápidamente les digo, rutas. Las rutas por peaje se pudieron hacer en la década del 90, los accesos a la ciudad de Buenos Aires y los accesos a la ciudad de Córdoba, que demoraron más tiempo, pero porque son los únicos accesos, las únicas rutas que tienen volumen de tránsito suficiente para amortizar la inversión. El resto de las rutas, y Vialidad Nacional tiene 40.000 rutas propiedad de Vialidad Nacional, además de las provinciales, no tienen volumen de tránsito, no se pueden hacer con inversión privada. Ahora, el peaje no pagaría lo que cuesta mantener esa ruta. A ver, para construir se necesita un volumen de peaje que solamente cumple Buenos Aires-Córdoba, como dije recién. Claro. Para mantener, que es lo que está haciendo el Gobierno Nacional ahora con 13 corredores viales que representan aproximadamente la 1/4 parte de la red vial nacional, para mantenerlos el gobierno está sacando, de hecho ya sacó dos concesiones, la Ruta 14 y el Puente Rosario Victoria, para que el sector privado, recaudando un peaje, pueda repararlas y mantenerlas. Ahora, ¿es riesgosa esta decisión del Gobierno Nacional de retirarse de la inversión en obra pública para la ciudadanía? Digo, porque va poco tiempo hasta ahora, pero si esta posición se mantiene del gobierno de no invertir en obra pública, el privado no invierte, ¿en cuánto tiempo puede ser riesgoso para la vida, digo, de los ciudadanos en cuanto al mantenimiento de rutas, de distintas infraestructuras críticas, ¿no? Las rutas están en muy mal estado hace mucho tiempo, como yo decía anteriormente, por lo tanto, riesgoso para la vida, yo diría, era antes. Y obviamente en la medida que la inversión desaparece o es muy pequeña en proporción de las necesidades, se incrementa exponencialmente. Con lo cual, si efectivamente la inversión en infraestructura es cada vez menor o casi cero o muy poca, por decirlo en otras palabras, bueno, la posibilidad de que haya accidentes se va incrementando proporcionalmente, no solamente en rutas, en ferrocarriles también, en fin, etcétera, ¿no? Te llevo a... Vos mencionabas recién esta necesidad de reconfigurar muchas empresas que se dedicaban a obra pública a los sectores estratégicos, la minería, la energía. En paralelo vemos que el costo de la obra en dólares aumenta y está caro.
Esta semana el INDEC publica el índice de costo de la construcción, 3% o 3,1 mensual, si mal no recuerdo, contra un IPC del 1,5 y una inflación mayorista del menos 0,3. O sea, hay mucha disparidad entre lo que va subiendo el costo de la construcción contra el resto de los precios. En ese esquema, ¿es viable hacer obra privada que supla, en este caso, lo que se deja de hacer en obra pública? A ver, varias cosas. Primero, el costo de la construcción es muy mayoritariamente, salvo obras muy especiales, muy mayoritariamente en pesos, porque son productos de origen nacional. Por lo tanto, hay una inflación del costo de la construcción que es similar en promedio y en el tiempo a la inflación general de la economía. Es decir, si este año la economía va a tener una inflación, el país va a tener una inflación del 30%, por decir un número cualquiera, nosotros vamos a tener una inflación que podrá ser del 32 o del 28, no importa, en el mismo orden. ¿Qué es lo que pasa? Hay un dólar que está fijo, planchado desde hace muchos meses. Entonces, ante un dólar planchado, un costo en pesos que sube, cuando uno hace la conversión en dólares, hay un aumento en dólares del costo de la construcción. Pero suele usarse el dólar como referencia en la construcción. Justamente. Entonces, el problema es que hoy los desarrollos privados, para hablar de los desarrollos privados, no tienen rentabilidad. Los terrenos se venden en dólares en el país. El costo de la construcción es en pesos, pero cuando yo lo pongo en la matriz dólar, lo dolarizo, la suma de esos dos es más que lo que hoy el mercado convalida un precio de venta. Entonces hoy conviene, si alguien quiere comprar, conviene comprar un inmueble terminado, nuevo o usado, y no construir porque el costo de la construcción es superior a lo que cuesta el producto terminado. Por eso hoy los desarrollos no son rentables. Este es un problema vinculado a eso. Respecto a la infraestructura, es un tema aparte, pero también vinculado porque si yo tengo que repavimentar una ruta, el grueso del trabajo de repavimentación es asfalto, dólar, asfalto / petróleo, que es dólar, equipos viales que son mayoritariamente importados, que son dólares, y tengo una tarifa en pesos que se actualiza en pesos, pero no en dólares. También hay un problema de distorsión en ese caso, ¿no? Okay. Ahora, si los desarrollos no son rentables, acá uno en la ciudad de Buenos Aires por lo menos ve que hay muchos desarrollos privados que siguen construyendo, que siguen pensando edificios entre medianeras, torres. ¿Por qué lo hacen? Hay muchos edificios para el sector ABC1 que no tienen este problema, ¿no? Uno puede recorrer algunos emprendimientos cuyo valor de metro de venta es $8.000, $9.000, $7.000 y pico. Entonces ahí la ecuación es distinta. Hablando del resto, que es la mayoría del país, el tema es que hay muchos edificios en construcción que empezaron antes. Hay muchos edificios en construcción que están fondeados en el pozo, ya están financiados, o la gente ya empezó a pagar cuota y tendrá que seguir pagando cuotas si quiere que le entreguen el departamento. Entonces, lo que uno ve obedece un poco a estos dos motivos. Edificios que empezaron antes, edificios que están fondeados en el pozo. Eventualmente puede haber algún edificio de algún inversor muy fuerte que está posicionándose en departamentos. Pero mayoritariamente hoy no es rentable, tendría que haber mucho más en construcción de lo que hay y no hay por eso. O sea, pasado estos meses donde los edificios que ya estaban arrancando probablemente se terminen, después, si no cambian las condiciones, la actividad de desarrollo inmobiliario va a ser mucho menor, según lo que ustedes dicen. De hecho, ya es mucho menor y lo que el mercado está esperando, porque hay un fenómeno interesante y es que se están vendiendo el doble de productos terminados que el año pasado. Es decir, hoy los escribanos manifiestan hacer doble de escritura que el año pasado. Cuando el stock del producto terminado se vaya terminado, valga la redundancia, bueno, ahí el precio debería crecer. De hecho, creció, no en la proporción necesaria, pero de hecho creció respecto a hace un año. Bueno, cuando haya menos mercadería, el precio va a crecer y en algún momento debería machear con los desarrollos. Quiero subrayar y a ver si entendí bien este dato que realmente me pareció muy contundente, que aún en los sistemas más eficientes de desarrollo de infraestructura, el privado pone 15 y los estados el 85. Entendiendo esto y yendo al sector energético, donde la única obra de importancia que se está haciendo en infraestructura es el Vaca Muerta Sur, el oleoducto, que es todo iniciativa privada, 100% privada, cuando el gobierno decide paralizar todo,
el argumento que usa es la corrupción. De hecho, en un tono muy agresivo para con el sector, le decía la Cámara Argentina de la Corrupción. Algo de esto aparece en la convención anual de la Cámara cuando se habla de compliance, ¿no? Que es una revisión o algo que tiene que analizar el sector. Ahora, la pregunta concreta, Waze, es, en el Vaca Muerta Sur, el que contrata es Tecpetrol y el contratista es Techin. Digo, acá no hay un gobierno corrompido, sin embargo, hay un fantasma o una sospecha, ¿no? De falta de compliance. Digo, esa licitación o esa construcción no podría haberse abierto no solo a licitación nacional, sino también internacional, competir con China, por ejemplo, para abaratar los costos de esa obra de infraestructura. Bueno, pero eso es un negocio privado. Es decir, Tecpetrol es una compañía privada, puede hacer lo que quiera. No está mal que contrate a su propia empresa para construir, digamos. Eso no me parece mal. Los oleoductos del sur también son oleoductos que el oleoducto Vaca Muerta Punta Colorada, que está en plena ejecución, es un oleoducto que financian petroleras privadas. A ver, los privados pueden hacer lo que quieran. Cuando uno se hace una casa, yo contrato a quien quiero, no tengo que rendirle cuentas a nadie. El tema del Estado es distinto y el compliance vinculado a corrupción en el Estado es otra cosa, repito, que no está directamente vinculado. Pero hay una contradicción en hablar de altos costos y después no intentar o que la industria, convalide un costo que es casi monopólico, pues estás adjudicando una obra sin generar esta competencia que tiene que haber en el mercado para bajar los precios de alguna manera. Hay una contradicción entre la queja de costos y no armar una licitación. No, está bien, pero vuelvo a repetir, las inversiones privadas son inversiones privadas, claro. No tienen nada que ver con una inversión pública, ¿no? Es una inversión privada y hace lo que quiere. A ver, Techin, me imagino yo que en las obras de Tecpetrol los caños los fabrica Siderca, que es del grupo. No creo que se lo compren a los chinos, que pueden ser más baratos. No veo a Pablo Roca comprando nada. Son más baratos. Justamente. Pero digo, eso, en la medida que sea algo privado, no, cada uno hace lo que quiere. Eso yo ahí no digo sea criticable. Ahora, cuando el sector público es el que invierte, bueno, ahí los parámetros tienen que ser otros, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido y bueno, será hasta cualquier otra oportunidad. Bueno, un placer estar con ustedes. Pasó Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, con este panorama sobre la actividad pública y privada. Y ahora vamos a ver a Diego Golombek, que nos trae esta bonita página sobre Marie Curie, que fue mucho más que un premio Nobel. No lo digo yo, que no entiendo nada de esto, sino nuestro científico de cabecera. Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Si no habían tenido la suerte de oír estas palabras, me da mucho gusto poder compartírselas hoy, porque fueron dichas por una mujer asombrosa, que no solo dijo estas palabras valientes, sino que con ellas rigió su vida. Sí, estamos hablando de Marie Slobodska-Curie, una mujer luchadora y perseverante que se enfrentó al machismo y al antisemitismo de su época. Marie nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, que en aquel entonces estaba ocupada por Rusia. La Universidad de Varsovia no admitía mujeres, así que cuando tenía 15 años empezó a asistir a la Universidad Volante, una institución clandestina que sí estaba abierta a las mujeres. Es, sin duda, la científica más famosa de la historia y dedicó toda su vida a la ciencia. Fruto de su trabajo, recibió el reconocimiento no de uno, sino de 2 premios Nobel. Uno de física en 1903 junto a su marido Pierre y otro de química en 1911. Y de hecho fue la primera mujer en recibir esta distinción. Marie Curie descubrió el radio y el polonio, 2 elementos altamente radiactivos que fueron clave en la investigación de la radiactividad y en la comprensión de la estructura atómica. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la medicina nuclear, que hoy es un pilar fundamental para diagnosticar y tratar múltiples enfermedades, entre ellas el cáncer. Sus investigaciones fueron tan pioneras que ni ella ni su marido eran conscientes de los peligros a los que se exponían. Incluso es posible que la anemia aplásica que provocó su muerte en 1934 haya sido causada por estar tantos años trabajando y experimentando en radiactividad en su laboratorio. Incluso su ataúd, que hoy está enterrado junto al de su marido en el Panteón de París, fue sellado con una pulgada de plomo para aislarlo de la radiación. La historia de Marie Curie es un ejemplo de que el verdadero poder está en la voluntad de entender y aprender. Fue una pionera que rompió barreras y mostró que el conocimiento no solo ilumina caminos, sino que también puede salvar vidas.
Su legado nos invita a seguir investigando con ética y valentía, porque el conocimiento, bien usado, transforma el mundo. Interesante, como siempre, nuestro queridísimo Diego Golombek. Pasamos ahora a nuestro segundo entrevistado. Acá solemos hablar mucho de el potencial estratégico de la energía, de esta ambición exportadora y también del déficit que permanece en nuestros servicios públicos de electricidad y de gas. Y para eso contamos con la visita del defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, o defensor del pueblo adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, y ex interventor del ENRE, del Ente Nacional Regulador de Electricidad. Hablo de Walter Martelo. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, gracias por visitarnos. Primera pregunta muy sencilla. Vamos ya 1 año y medio de un fuerte aumento de tarifas, de una indexación mensual en el precio de las facturas de electricidad y de gas. ¿Qué pasa con la calidad del servicio? No, bueno, está igual o peor. Porque en realidad lo que hubo únicamente como plan energético fue la recomposición tarifaria. No más que eso. Ni siquiera, vos fíjate que a pesar de los anuncios en su momento de lo que tenía que ver los subsidios y la canasta básica energética, sí, que fue una de las primeras iniciativas, u otras modalidades de iniciativas focalizadas que se estaban trabajando. Hoy aparece en el boletín oficial un crédito del BIRF por $500 millones para justamente realizar un estudio sobre cómo debería llevarse adelante la segmentación, ¿no? Focalizado en la Subsecretaría de Planeamiento Energético. Con lo cual, la impresión que te da es que estamos como en el primer día, como si la gestión no se hubiese iniciado, y te diría más, agravado por un conjunto de circunstancias que tiene que ver con que se ha derrumbado el mito de que las faltas de inversiones y la falta de recomposición del sistema tenía que ver porque había tarifas planchadas, si quiere, o atrasadas, ¿no? Acá hubo en febrero un aumento promedio en lo que tiene que ver transporte y distribución de energía eléctrica del casi 400%, actualizaciones mensuales que no siempre respetaron ni siquiera la resolución del ENRE, porque cuando el gobierno no le daba el índice de inflación, lo que hacía era suspenderla por un mes o bajar ese coeficiente, manipularlo de tal forma que en la última revisión tarifaria quinquenal las empresas reclamaron casi 160.000 millones en compensación de esa falta de actualización. O sea, un desmadre que no se sabe hacia dónde se va y que en realidad ha paralizado absolutamente la gestión. En el medio un cambio de secretario de Energía, donde algunas ideas se retomaron, otras no, otros comienzos. Y a la mala calidad crónica, lo único que el gobierno impulsó a través de la revisión quinquenal con las empresas distribuidoras, en este caso Edenor y Edesur, fue menos controles y más perjuicio para los usuarios, porque vos fíjate que una de las cosas sustanciales que se modificó, porque después van obteniendo, las distribuidoras van obteniendo y las transportistas beneficios parciales, ¿no? Por ejemplo, se modificó la composición de cómo deben multarse por la calidad de servicio, ¿no? Sí. Antes era por la tarifa media, se establecía un valor de tarifa media y conforme a la infracción que es de mala calidad de servicio que cometían, se aplicaba. Eso lo restringieron al VAD medio. O sea, el VAD es el valor agregado de distribución. Es un pedazo de la tarifa. Claro, es un... Entonces, a vos esa cuenta aritmética te da que por la misma infracción van a pagar un 46% menos. O sea... Ahora, Walter, sí, vos lo que decís, a ver si yo entendí mal, que la inversión es inelástica a la tarifa, que no hay relación ahí causal entre una y otra. No, claro, porque la inversión nunca estuvo. Y a mí lo que por ahí siempre me genera en estos debates es, bueno, ¿a partir de cuándo? ¿No? Porque en la época del 2017 y 2018 también hubo un fuerte incremento tarifario, casi del 2000%. Entonces, la inversión, digamos, no es inminente
o posteriormente rápido después del incremento. En los años posteriores a ese incremento del 2.500%, deberíamos haber visto un nivel de inversión acorde a la mejora del servicio. Y no estuvo. En gas, veíamos la otra vez en una presentación que hizo en la última audiencia pública Metrogas, que se veía que el promedio de la inversión anual subía en los periodos donde la tarifa había mejorado. En electricidad vos decís que no fue así. No, para nada fue así. De hecho, todos sabemos cómo está el servicio, sobre todo en lo que nosotros denominamos la última milla, que es la parte de distribución, más allá de las falencias de transporte. Y claramente no es así. Tuvimos un verano, a pesar de los presagios, bastante benévolo, salvo algunos días de temperaturas muy altas. No como el que me tocó pasar a mí por ahí, pero ahí nuevamente se puso en evidencia las fallas del servicio y la desinversión. Y además, en esto que te decía de las ventajitas que van obteniendo tanto en distribución, nosotros cuando otorgamos aumentos tarifarios, porque eso es otra de las cuestiones que también se omiten decir, ¿no? No es que las tarifas estuvieron congeladas todo el tiempo. De hecho, nosotros cuando, por lo menos cuando me tocó gestionar a mí, en el último año y 2 meses, otorgamos un aumento en distribución promedio del 80% y en transporte del 180% en Transenel y Transva, y después un poquito más menos según cada una de las transportistas. Con lo cual no es que no hubo aumento. Lo que sí, nunca nos excedimos de lo que tenía que ver el coeficiente de variación salarial y en el caso de distribución lo generamos en 2 cuotas. Pero si ahí hubiesen tenido problemas de falta de tarifa para la inversión, esto de la electricidad, me hubieran impugnado esa resolución de aumento tarifario. Y vos sabés que ellos, después que el ente, tanto Energas como el ente regulador de electricidad, firman un aumento tarifario, ellos tienen 10 días para hacer objeciones o inclusive impugnarlas. Y en mi caso no lo hicieron, con lo cual estaban conformes, inclusive estaba dentro de esa... Igual si impugnaban se quedaban sin nada. Bueno, pero si era tan... si era tan desmesurado, lo hubiesen impugnado, lo hubiesen recurrido. Walter, ¿y qué pasa en lo que tiene que ver con el área de concesión de la provincia de Buenos Aires? EDELAP, EDEM, el resto de las distribuidoras. Entiendo que se abrió también el proceso de revisión tarifaria, que no está cerrado todavía. Entiendo que como defensor adjunto también de la provincia tenés que estar involucrado en lo que piden y en el seguimiento de las inversiones. Sí, es muy distinto porque viste que la provincia también tiene algunos componentes de distribución que son cooperativas. Es mucho más complejo y no tan lineal como sí, no son 2 empresas. Sí. Claro, viste, es distinto. Sí, obviamente hay falencias. Lo que pasa es que hubo más inversión. Ahí sí, en la provincia hubo más inversión. También ¿Las tarifas fueron de la mano, provincia y nación? Sí, inclusive en algunos casos, en el caso de EDELAP, creo que hasta fue un poquito más alta que la de Sur y de Nor. ¿Un poquito más, perdón? Alta. Un poquito más alta. Pero también tengamos en cuenta que la situación demográfica no es la misma, ¿no? Vos tenés grandes extensiones, pero menos usuarios. Entonces aquí tenemos en pocos kilómetros cuadrados casi 5 millones de usuarios. ¿Y qué pasa cuando un usuario quiere hacer un reclamo por el pésimo servicio que recibe y va a la defensoría? Digo, ¿qué herramientas tiene el usuario y cuál es la respuesta que obtiene? Bueno, nosotros tuvimos un problema siempre en la Defensoría del Pueblo de la provincia, que es la legitimación. Para que la gente por ahí nos entienda, es qué posibilidad tenés vos de recurrir a la justicia si, siendo una subjurisdicción federal, como es la provincia de Buenos Aires, podés accionar legalmente frente a EDESUR o a EDENOR en este caso, aún viviendo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la Corte ahí nos dijo no. Hay que reclamar por los canales nacionales. Por los canales nacionales, que sería el Defensor del Pueblo de la Nación, que hace 14 años que no se elige. Sí. Sí, lo que hacemos es orientamos, obviamente. Okay. Y yo... por el lado de las distribuidoras provinciales, ahí sí. Ahí sí. Ahí derivamos a los EBA, que es el organismo de control de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires. Que también es un chino hacer todo ese trámite. No te creas. Yo los invito siempre a reclamar. En el caso de las distribuidoras en organización es muy fácil.
ingresás a una cuenta de WhatsApp, que después la podemos dejar, no hay problema, y en 3 pasos vos generás un número de reclamo. Con ese número de reclamo vos ingresás a la página del ENRE y lo copias y lo pegás. Y es muy importante que se haga el reclamo porque... Eso es en Nación, decís, en la página en Nación. Y en provincia es parecido. Por ahí te piden alguna documentación adicional más, sobre todo si tiene que ver con reclamos por reparación de artefactos dañados, etc. Pero ante corte de suministro, yo digo, es fundamental que reclamemos. Tenemos que tomar ese ejercicio como tal, porque la cuantificación de la cantidad de las sanciones que se les aplica a las distribuidoras, gracias, también conforman una causal de rescisión. Ahora, Walter, vos fuiste interventor del ENRE y tenías la facultad, la función de controlar tanto a Edenor como a Edesur. ¿Qué diferencia notaste entre esas dos empresas en cuanto a la gestión del servicio? Para la afuera, digamos, desde la afuera, pareciera que Edesur tiene mucho más problemas que Edenor, pero no sé cómo lo viste vos desde adentro, interactuando con esas firmas y monitoreando sus planes de inversión, su mantenimiento de redes y demás. Abismal. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa que de alguna manera explica esa diferencia? No lo digo yo, pueden ingresar al sitio del ENRE y ver los informes de calidad de servicio, ni siquiera los de mi etapa, los de cualquier etapa. Vos, en cantidad de cortes de suministro, vos tenés una relación de 5-1, histórica y crónica. En lo que tiene que ver el tiempo de reparación, tenés una diferencia de 5-1. Si me preguntás a mí a qué obedece, yo, digamos, Edenor, en la última etapa, ya cuando yo estaba terminando mi gestión, ya había empezado a aplicar para el sistema de registro y tramitación de corte inteligencia artificial. Edesur, sin palabras, digamos. Vos recordás que Edesur se anunció que se iba del país. Sí. Entonces, ahí hubo un interregno, si querés, un tiempo desde que hizo ese anuncio y contrató al Banco Santander para que maneje la venta de las acciones, donde no hizo absolutamente nada, porque la lógica de este grupo Enel italiano era retirarse de América Latina. Con lo cual, al problema crónico de 30 años, tenés que poner sobre la balanza esa situación, ¿no? ¿Y hay regulador qué puede hacer? Porque digo, bueno, que no invierta ya es una causal de rescisión de contrato, cosa que no pasó. No, yo creo que en el caso de Sur están, no creo, digamos, lo escribimos en una auditoría técnica que le elevamos al Congreso de la Nación, que le elevamos al Poder Ejecutivo, porque para mí están dadas la causal de rescisión del contrato. ¿Y por qué eso no avanzó con ninguna administración? Pues algo ya crónico. Bueno, es una decisión política. Recordemos que le quedan 60 años de concesión a ambas, ¿no? No es tanto. Apenas pasaron 30. Es un político enorme rescindir un contrato. Digo, terminás en el SIAD y con juicios en contra. No, pero nos cuidamos mucho, ¿sabes? Porque... pero entonces estás atrapado a una empresa que no invierte ni... No, claro, pero sí, un poco sí. Tomamos como punto de partida para la auditoría que sea específicamente técnica para no dejar ningún... además, técnica y con la información brindada por la propia distribuidora. Para ir al poderío de Enel, ¿no? Pues estamos hablando de Enel, que es la controladora de Edesur. También hay que decir que tiene una de las represas que ahora está en juego. Digo, es un jugador del sector energético a nivel global con un poderío enorme. De hecho, se iba de país, se iba de Latinoamérica y desde que las represas están en venta parece que se queda, no se va a ningún lado. Mira, y no sé si está atada esa situación. Hay un episodio que se pasa por alto, pero... A los pocos días, creo que fue en el primer viaje del presidente, el ministro de Economía y no sé si la canciller Mondino a Estados Unidos, se produce una reunión en el VIP del aeropuerto de Ezeiza entre los directivos de Enel y las autoridades de... Y el presidente le dice, ¿por qué te vas a ir ahora si vienen mejores tiempos para las empresas? Claro, los mejores tiempos tenían que ver con la rentabilidad, no con la inversión. Sí. Bueno, a mi modesto entender. Ellos ahí anunciaron que se quedaban. Y se quedaban, exactamente. Entonces, viste... Bueno, y quiero ir a las represas porque, digo, acá mencionamos, ¿no?, la desesperación del gobierno por conseguir dólares. Sus vías son deuda y venta de activos. Cuando uno va a la venta de activos, sobresalen los energéticos, Transener y represas. Transener todavía no le pusieron preso, pero a las represas sí, lo dijo Toto la semana pasada, 500 millones de dólares. ¿Está bien vendido todo ese complejo de Comagua, 500 millones de dólares? No,
la política de mantener déficit fiscal y conseguir dólares a cualquier precio. O sea, yo creo que no estamos tomando conciencia del activo, de su valorización, con el argumento que, claro, es absolutamente comprobable por la gente. La gente común no distingue entre lo que es generación, distribución, transporte. La gente se le corta la luz si quiere la luz. Claro. Me pasaba a mí, digamos. Entonces vos decís, bueno, pero pará, esto es un sistema que tiene que estar de alguna forma controlado, monitoreado, valorizado correctamente, etc. Y no podemos, bueno, en nombre de la ineficiencia vendemos todo a cualquier precio, que me parece que es... Walter, ¿quién te dijo a vos, cuando vos recomendaste terminar con la concesión de Edesur, quién te dijo que no? Porque vos eras interventor, a alguien le elevaste eso y alguien te dijo, no, mira, por ahora no se puede, no están dadas las condiciones. ¿Quién fue? No me llegaron a decir que no. Entonces podías haberle rescindido el contrato. No, porque no era mi facultad. El procedimiento es así, se eleva a la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso, que en ese momento ni siquiera estaba conformada. La evalúa la Comisión de Seguimiento de Privatizaciones y se lo eleva al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo emite un decreto que, dadas las causales técnicas que se exponen, se puede rescindir el contrato. Faltó ese trámite, faltó tiempo, porque en el medio, no te olvides que también hubo la presentación de un amparo por parte del actual presidente de la Nación cuando era candidato para que nos abstengamos de producir cualquier acto jurídico. Obviamente lo rechazamos, ¿no? Y no podía intrometerse en un ciudadano común hasta ese entonces en esa posibilidad, pero fue todo muy, muy trabajoso. Eso no nos impidió hacer ese trabajo que yo creo que perdura, las condiciones, te reitero, ¿no? La calidad del servicio sigue siendo la misma y las causales para la rescisión para mí siguen estando. Y con esto aclaro, no soy un fundamentalista de que cree que hay que quitarle la concesión, se la tiene que dar el Estado, ¿eh? Hay otros modelos mixtos. Lo que sí estoy seguro que el Estado tiene que tener presencia en distribución para que no pase esto, ¿no? Ellos están obligados, te reitero, le bajaron el coeficiente de tarifa que tiene que estar destinado a inversión. Nosotros lo teníamos en 37% y ellos lo bajaron a 33%, creo, si no recuerdo mal la cifra. Bueno, pero el Estado tiene que monitorear en tiempo real. Al ENRE no nos servía que nos llegue la información después del colapso, porque o después de 6 meses que tardan en responderte. Entonces, tuvimos que presentar un amparo. O sea que hay un sistema que se llama CERTA, que es de monitoreo en tiempo real. O sea, un agente del Estado instalado en la base de información de las distribuidoras que utilizan ese sistema CERTA para poder monitorear en tiempo real qué está pasando. Se opusieron y me llenaron de recursos hasta que iba a concurrir un recurso de amparo para que lo admitan. Martelo, en definitiva estás describiendo un Estado al que no le da la musculatura para disciplinar la maximización de la rentabilidad que busca por su naturaleza los grupos económicos. Sí, tal cual. Y en esto que me preguntabas no te lo respondí lo de Edenor, porque yo creo que es una hipótesis, ¿no? Pero me parece que ellos sí sienten el negocio de energía con una proyección. No te olvides que cotizan en la Bolsa de Nueva York. ¿Quiénes son los dueños? Claro. Entendía yo que querían incursionar en negocios de energía en Brasil. O sea, ahí vos veías por ahí una línea de, bueno, hagamos las cosas lo suficientemente bien como para que la empresa sea mostrable. Edesur hace todo lo contrario, porque cuestiones, te diría, mínimas de sentido común, ¿viste? Vos decías, no nos puede estar pasando esto. Y además, vos fijate que se les quema una subestación por año. O sea, se quemó Calchaquí cuando yo fui interventor. Después se quemó Caballito cuando ya habíamos cambiado las autoridades. Hace 2 meses en el microcentro porteño. Bueno, hace 2 meses. Anteayer, se publicó una sentencia que es muy interesante de la Cámara Comercial de acá de Cava por un juicio que iniciaron donde claramente la Cámara le dice, miren que la cuestión tarifaria no es excusa, ustedes tienen un contrato y lo deben cumplir. Y ahí hago un paréntesis, ¿no? Perdonen si me extiendo mucho.
pero me han pegado tanto por entonces, con lo de las tarifas planchadas. Cuando vos haces una línea entre la salida del cuadro tarifario del gobierno de Macri hasta finales del 2023, que es cuando yo otorgué los aumentos tarifarios, vos vas a ver que sí, que es cierto, la tarifa hace así y baja. Pero cuando vos le trazás una línea en paralelo sobre lo que ellos no pagaron de subsidio a Camesa, el punto de encuentro es casi el mismo. O sea, yo con esto que quiero decir, los recursos siempre lo tuvieron. ¿Vía tarifa o vía Camesa? No pagar la camisa. Claro. Walter, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, muy amables. Nosotros nos queda poquito, pero quiero que labure Lu Glesser, que viene media vaga, así que casco guantes. No, cuando vi la hora dije zafé. No zafás nada. No zafé, Elegí no zafé. rápido, resolvés rápido ahora. Dame lo que vos quieras. Vamos a ir a una clase ABC1, nivel 1, y Villiquen. Sí. Vamos a Villiquen a ver si podemos ir avanzando, ¿no? En este complejo energético. Vamos a ver la cadena de valor de los combustibles. Bien. Para entender cómo viene la cadena, todo me estás dando, Todo, dale. todo. Cadena de valor de los combustibles. Porque quiero diferenciar que esto no es el mercado petrolero, que es muchísimo más complejo, pero sí a partir de esto podemos ir avanzando. Tiene 3 segmentos. Upstream, midstream y downstream. ¿No? Que poco justo que se denominen en inglés, podríamos decirle ascendente en el meridiano y descendente. Bueno. Pero bueno, justicia justamente es de lo que carecemos, así que vamos a decirle upstream. Upstream es el segmento que corresponde a todo lo que pasa por debajo del suelo, ¿no? Después tenés el midstream, que es básicamente el transporte y una parte del almacenamiento, y lo que sucede en el downstream, que ya ahí es claro y exclusivamente la comercialización. Mira, si vamos a las placas una por una, ¿qué es el upstream o cuáles son las etapas que componen? ¿Qué es el upstream? Ahí tenés la exploración, que es una de las etapas más caras que tiene la cadena de valor de producción de combustible. ¿Por qué? Porque es una apuesta. Digo, vos vas a dar, claro, vos estás poniendo guita ahí, estás hundiendo guita y no sabes cómo te va a dar o qué resultado hay, o sea que ahí tenés un riesgo en la inversión, por eso es la etapa más cara de lo que es el upstream. Después ya te pones a perforar. Eso es maravilloso, digo, yo que soy fanática de estas grandes obras y de lo que sucede, ahí viene la perforación, donde le das al pozo, y la producción, que básicamente es la extracción del combustible. Cuando es un pozo convencional, directamente es poner la manguera y chupar, como una pajita. La cigüeña. Claro, exactamente. Y cuando es una explotación de shale, bueno, ya es más complicado porque ahí tenés que ir primero para abajo, después perforar en el horizontal. Requiere una sofisticación en la ingeniería que en algún otro momento también vamos a profundizar. Ahora pasamos al segmento midstream. Al meridiano. Al meridiano. En el meridiano tenés el transporte, por supuesto, del pozo, ¿no? Que ahí lo tenemos en un camioncito, pero puede ser también en un caño. Puedes tener un oleoducto. Eso puede ser camión o puede ser oleoducto, puede ser tren, puede ser barquito, que se deposita en unos tanques para lo que ahí está como procesamiento, que es la refinación, ¿no? Lo que sucede en las refinerías, donde se separa, vos tenés el petróleo, que es crudo, por eso se llama el crudo, donde empezás a generar, claro, los combustibles. Primero viene una separación, ¿no? Porque también vos tenés gas asociado, tenés todo lo que es los derivados del petróleo que van a las petroquímicas para hacer fertilizantes, otro tipo para otro desarrollo de industria, porque vamos a marcar una vez más acá donde queremos llegar a la nafta, a lo que vos ponés en tu auto. Y ahí en la refinería, bueno, después de separar, después de todo, bueno, ahí sí ya sale el combustible para pasar al segmento upstream, que es en el upstream. Siguiente. Sí, el que viene. Downstream. Downstream, está bien. Ah, sí. Downstream, abajo, sí, está bien. Downstream, sí, bueno, claro, es verdad, eso es verdad. Descendente tenemos, bueno, la distribución, porque una vez más, ¿no? Desde la refinación, ahí sí va directamente en camiones, son esos camiones que vemos, ¿no? Cuando salimos a la ruta, los camiones cisterna. Los del sorteo de YPF. Los del sorteo de tu empresa de bandera, y también, digo, otros, esos que vos decís, no me acerco. Sí, ese que dice, o si vas fumando, apagás. Sí, no, lo ves y apagás el pucho por las dudas. No lo choques porque explota todo. Almacenamiento para que, toda estación de servicio tiene una gran capacidad de almacenamiento.
para después su comercialización, que es lo que vemos ahí en el surtidor. Una vez marcar, ¿no?, que en estas clases que vamos teniendo estas clases para ir a acercarnos cada vez más a lo más interesante que tiene este sector, que son las relaciones, el entramado de relaciones siempre y en todos los casos de poder. Bueno, ahí tenés unas plaquitas para ir entendiendo un poquito más lo básico, el ABC, sobre lo cual... Mi mamá me mima, Pupi. Sí, sobre el que se enhebra toda esta red de relaciones que iremos desarrollando en otro programa. En este nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, Fernando Gragoviak, como siempre. Gracias a vos, como dicen los futbolistas. No, gracias a vos, Glesser. Me porté bastante bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo no me iba a portar tan bien. Más o menos, pero bueno, un poquito sobreviviste, está bien. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Síganos, recomiéndennos, pónganos corazoncitos y todas esas cosas. Nosotros nos encontramos la semana que viene en WhatsApp. Chau.